Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bien, haciendo alguna memoria de lo que hemos estado viendo, el domingo pasado hablamos de algunas características de Felipe el apóstol, ¿verdad? Y habíamos dicho que Felipe tenía una característica y que era un servidor ferviente del Señor, que tenía un espíritu evangelístico y que ese es el espíritu que debe tener todo creyente también, ¿verdad? Encontramos en este apóstol de nuestro Señor Jesucristo un ejemplo. Lo primero que Felipe hace después de conocer al Señor fue inmediatamente instar a su amigo Natanael y conducirlo a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre, ¿verdad? Invitar a otros a los pies de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes también, en el momento que aceptaron a Cristo como su Salvador, también comenzaron a hablar del Señor a todos sus familiares, amigos, amistades, vecinos, etc. Y eso está bien, pero eso no debemos perderlo. El Hijo de Dios no debe perder jamás ese espíritu evangelístico con el cual el Señor nos ha llamado. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. No olvidemos que la gran comisión, el Señor la instruyó no solo a los 12 apóstoles, sino que a cada uno de los creyentes, aún a nosotros, los que nos ha tocado vivir en estos postreros días, como dice la palabra del Señor. Debemos tener un espíritu evangelístico. No debemos olvidar que las almas sin Cristo están totalmente perdidas y sin esperanza en este mundo. En cada creyente debe haber esa convicción de que sin Cristo se está totalmente perdido y sin esperanza. Aunque veamos en algunas personas atributos de bondad y de misericordia, no nos engañemos de esto, porque nadie que no acepte a Cristo como su Salvador por la fe será salvo, aunque sea una persona muy buena, aunque sea una persona muy moralista, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie, llegará a la presencia de Dios sin Cristo en el corazón. Y esa es la convicción que debemos tener nosotros como creyentes. Ese es lo que debe, es la convicción que debe darnos el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Quién más que el Espíritu de Dios debe darnos esa convicción en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque en la conciencia colectiva del ser humano está la idea de que todas aquellas personas que son buenas, bondadosas o que manifiestan misericordia, Dios los va a salvar y que se merecen el cielo, ¿verdad? Eso está en la conciencia colectiva aún de muchos hijos de Dios. Aún dentro de la iglesia evangélica está esa conciencia colectiva errada por lo demás, que no es bíblica y que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. No olvidemos, mis hermanos, por muy buena que sea la persona, por muy moralista, intachable, no podrá ser salva si no cree y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y les voy a decir algo: aquellas personas que tienen esas características, porque las hay en este mundo, hay personas que son mucho mejores que muchos creyentes en el mundo sin ser cristianas. Hay personas que sin ser cristianas son mejores que 20 evangélicos al mismo tiempo, que nosotros mismos. Hay gente que manifiesta bondad, que manifiesta misericordia en este mundo, pero créanme que la mayor parte de esas personas, cuando se les presenta el plan de salvación y se les confronta con la palabra de Dios, donde la palabra de Dios les dice, ¿no es cierto?, que son tan pecadores como cada uno de nosotros, esa gente termina apartándose, ¿no es cierto?, de Dios y diciendo que eso no es verdad. Entonces, aquellos que aparentemente están más cerca del Señor por su buena conducta o por su buen testimonio en este mundo, sin Cristo, ¿verdad? Demuestran cuán lejos están en realidad del Señor. Entonces, la convicción que debemos tener nosotros, ¿verdad?, de que las personas que no tienen a Cristo están totalmente perdidas, aunque sean personas bondadosas, misericordiosas, moralistas, y aunque sean mejores que nosotros. Porque insisto, mis hermanos,
Hay gente mejor que nosotros en este mundo, hablando humanamente, ¿no es cierto? Y que manifiesta bondad más que nosotros, más que el mismo pueblo de Dios. Pero a Dios le ha placido salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la fe, por la predicación y por la fe en Cristo, y no por las obras. Y por eso que nosotros estamos aquí. De otro modo, ninguno de nosotros estaría aquí frente al Señor en la presencia de Dios, porque no lo merecemos. ¿Qué tan bondadosos éramos nosotros? ¿Qué tan misericordiosos éramos de nosotros si dentro del mismo pueblo de Dios había incrédulos, había ateos, había rebeldes, desobedientes, ¿verdad? De los cuales nosotros éramos parte también de ellos. Sin embargo, Dios en su infinito amor mostró, ¿no es cierto?, su misericordia por nosotros, que aún siendo pecadores, dice la palabra del Señor, Cristo murió por nosotros. Ahí Dios muestra su infinita misericordia para con nosotros. Bueno, Natanael tenía justamente estas características. Tenía características que según la conciencia colectiva, ¿verdad?, de los seres humanos, podrían conducirle directamente al cielo. Natanael no necesitaba fe porque tenía esas características de ser un hombre intachable. El mismo Señor Jesucristo se lo dice, ¿verdad? Si nosotros vamos a la palabra del Señor, ahí, ¿no es cierto?, nuevamente vamos a la lectura del Evangelio de Juan. Cuando Jesús ve venir a Natanael, ¿ya? No olvidemos, Natanael es atraído por Felipe, ¿ya? Felipe, que había sido uno de los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando conoce al Señor, él lo primero que hace es traer a su amigo. ¿Y por qué? Ya voy a explicar por qué pareciera que era muy amigo, que era uno de sus mejores amigos. Ya vamos a explicar eso. Pero dice que Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, ¿qué testimonio da el Señor Jesucristo de este hombre? De este Natanael, ¿no es cierto?, diciendo: he aquí un verdadero israelita. Este sí que es un verdadero cristiano, podríamos decir nosotros, que no es hipócrita. Y esa palabra, aunque suena fuerte, hipócrita, pero muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, actuamos con hipocresía también, ¿ya? Cuando hablamos de hipócrita, nos imaginamos, ¿no es cierto?, una persona que es contradictoria, ¿no es cierto?, en toda su forma de vivir a la sana palabra del Señor. Pero a veces los hijos de Dios también actuamos con grados de hipocresía en nuestra vida. ¿Y cuándo actuamos con grados de hipocresía? Cuando creemos, ¿no es cierto?, que podemos pecar y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Cuando creemos que podemos ofender a un hermano y aquí no ha pasado nada, ¿no es cierto? Y actuamos ante Dios como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y oramos y cantamos y predicamos y dirigimos devocionales o tocamos instrumentos o lo que sea. Y aquí no ha pasado nada. Eso es actuar con hipocresía, ¿verdad? Entonces, Natanael tenía una característica que, no conociendo al Señor, era un hombre intachable, dijo nuestro Señor Jesucristo, en quien no hay hipocresía. Así lo dice el Señor, no hay engaño. O sea, Natanael, era un hombre transparente, que era tal cual donde estaba. No tenía un comportamiento de una forma en un lugar y otro comportamiento de otra forma en otro lugar. Porque la mayoría de las personas actúan así, ¿verdad? No olvidemos que el mismo apóstol Pedro cayó en un juego así también, en este juego de hipocresía, comportarse de una manera, ¿no es cierto?, ante los judíos y comportarse de otra manera con los gentiles. Nosotros no debemos caer en ese juego, ¿ya? Bueno, este Natanael, ¿verdad?, cuando viene al Señor, se impresiona por las palabras del Señor. ¿Quién no se impresionaría si cuando uno llega a un lugar y dice: mire, aquí viene tal persona, ¿no es cierto?, que es intachable, que es tan educado, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos sentiríamos nosotros? Muy bien, ¿verdad? Bueno, Natanael se sintió muy impresionado en realidad por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Natanael nunca había visto al Señor, ni siquiera sabía quién era, ¿verdad? Y Jesús tampoco nunca lo había visto, no había tenido ni siquiera, ¿no es cierto?, un
un diálogo o una mirada siquiera físicamente, me refiero, ¿no es cierto?, con Natanael. Pero el Señor le declara quién era, porque le conocía. Ahora, antes de ir avanzando un poco, este Natanael pasó a ser después uno de los 12 apóstoles, ¿ya? Y aquí hay algo bien curioso porque hay 3 evangelios, ¿no es cierto?, que le llaman, le nombran como Bartolomé. Es el mismo, cuando ustedes lean en los evangelios sinópticos, ¿no es cierto?, van a ver que ahí Natanael aparece con el nombre de Bartolomé, pero es el mismo en realidad. Se cree que Natanael era una especie de sobrenombre que tenía, ¿no es cierto?, y por eso que aparecen los evangelios sinópticos con el nombre de Bartolomé. Otra cosa curiosa, ¿y por qué les decía yo que parece que era íntimo amigo de Felipe? Porque si nosotros leemos en Mateo capítulo 10, 3, Marcos 3, 18 y Lucas 6, 14, donde se nos habla de este Natanael, siempre en los 3 evangelios sinópticos, ¿verdad?, es puesto al lado de Felipe, siempre. Veamos un ejemplo, vamos a Mateo, por ejemplo, 10, 3. Mateo capítulo 10, versículo 3. Dice así, bueno, aquí está nombrando, ¿no es cierto?, Mateo a los 12 apóstoles, comienza diciendo en el versículo 2, y los nombres, los 12 apóstoles son estos, y empieza a nombrarlos, y luego en el versículo 3, nombra a Felipe y Bartolomé, juntos, ¿se fijan? El versículo 2 dice, vean que va juntando el apóstol a algunos apóstoles. Dice Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano. Ahí están los 2 primeros. Después dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y luego nombra a Felipe y Bartolomé, que no eran hermanos, pero dice Felipe y Bartolomé. Está nombrado al lado. Siempre Bartolomé nombrado al lado de este Felipe, ¿ya? Lo mismo lo vamos a ver en Marcos 3, 18. Vamos a Marcos 3, 18. Que dice, y a Andrés, y luego, y a Felipe y a Bartolomé. Nuevamente Felipe nombrado, ¿no es cierto?, al lado de Bartolomé. Y por último, en Lucas también, 6, 14, que dice lo siguiente, dice a Simón, el cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano. ¿Está cargando todavía? Luego dice Jacobo y Juan, y ahí inmediatamente se refiere Felipe y Bartolomé. Nuevamente Felipe, ¿no es cierto?, junto con Bartolomé. Pareciera que Felipe, ¿no es cierto?, o Bartolomé era, podríamos decir, ¿no es cierto?, como lo decimos hoy día, el mejor amigo de Felipe. Bartolomé, el mejor amigo de Felipe. ¿Y qué hace Felipe con este mejor amigo, ¿no es cierto? Lo conduce a los pies de Cristo. Lo conduce a los pies del Señor. Recordemos un poco el diálogo que tuvieron ellos un poquito anterior, ¿no es cierto?, a los versículos que leímos. El 45, Juan 1, 45, cuando dice que Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Verdad? Aquí vemos a un Felipe presentando al Señor a su amigo. Hemos hallado al Mesías, hemos encontrado al Mesías, de quien habla la palabra de Dios, lo he encontrado, acompáñame, ¿no es cierto? Yo me imagino que Felipe, ¿no es cierto?, no solo le anunció así nomás, sino que trató de convencerlo, lo más probable, ¿verdad? Y dice acá que Natanael le hace la pregunta, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Es extrañado, ¿no es cierto?, en este caso Natanael, porque lo más probable es que Natanael era un conocedor de las profecías, de la ley de Moisés, de los profetas, y él sabía perfectamente que el Mesías no provendría de Nazaret. Al contrario, Nazaret no gozaba de muy buena reputación ante los judíos, ¿ya? Por eso que dice, de Nazaret podría salir algo bueno, dice. ¿Cuándo ha salido algo bueno de Nazaret? ¿Ah? El Mesías no viene de Nazaret, viene de Belén.
Y eso Natanael lo sabía. ¿Verdad? Y por eso que le dice, le hace esta pregunta. Entonces, Felipe lo más probable no pudo responderle en ese instante, pero le responde con su testimonio. Bueno, ven y convéncete tú mismo. ¿Ya? Eso le quiso decir cuando dice, ven y ve. Y así es como acontece lo que leímos ahora, ¿no es cierto?, al comienzo, cuando dice que Jesús vio venir a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, ¿verdad? Inmediatamente el Señor ve a Natanael y dice estas palabras, ¿verdad?, de este hombre. Pero hay algo también interesante, ¿no es cierto?, que las palabras de Jesús no son lo que podría decir alguien, o como lo decimos hoy día, ¿no es cierto?, palabras de adulación o palabras de buena crianza, porque es una persona educada, ¿no es cierto? No es solamente eso, sino que aquí refleja y da a entender que Jesús conocía perfectamente quién era Natanael y que era un hombre sincero, en el cual no había hipocresía. El Señor lo conocía, ¿verdad? No está adulando solamente con palabras el Señor, sino que el Señor está hablando con conocimiento de lo que está diciendo. Y otra cosa importante que nos dice, he aquí un hombre sin pecado, porque Natanael no era pecador también, ¿no es cierto? Porque si el Señor hubiera dicho algo así, habría estado en realidad en contra de la misma palabra del Señor que nos enseña aquí a nosotros en Romanos 3:23, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron. O sea, este Natanael también era un hombre pecador, pero era un hombre, ¿no es cierto?, como dice aquí, sin hipocresía, o sea, sin engaño, ¿ya? Un verdadero israelita. ¿Y a qué se refiere cuando dice un verdadero israelita? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, he aquí un verdadero israelita? ¿Por qué israelita? ¿Y por qué el Señor no dijo, he aquí un verdadero creyente? O un verdadero hijo de Dios, un siervo de Dios. ¿Por qué el Señor dice un verdadero israelita? ¿Qué dijo eso el Señor? ¿A qué se refiere cuando dice, he aquí un verdadero israelita? A ver, pensemos un rato. ¿Por qué el Señor dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño? Ahí como que está dando una clave en la explicación, ¿no es cierto?, de por qué es un buen israelita. He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Por qué un verdadero israelita? Exactamente. Porque, muy bien, porque no olvidemos que para los israelitas la ley mosaica era la ley, no solamente una ley religiosa para ellos, sino que era una ley que imponía una forma de vida. No es como las leyes nuestras son muy distintas, ¿no es cierto?, a las leyes del Señor. Hay leyes civiles. Para los israelitas la ley de Dios era como una ley civil también, que no solo ordenaba la vida religiosa, sino que también ordenaba la vida civil, de un ciudadano. Y por eso el Señor dice, he aquí un verdadero israelita. Él vive como un verdadero hijo de Dios, quiere decir. Él realmente vive la ley, la siente en su corazón y la vive. No hay engaño, dice, en él. Y justamente, ¿no es cierto?, contrario a los fariseos. Exacto. Los fariseos tenían esa característica. Y el Señor mismo les había comentado y les decía, fariseos hipócritas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos ni sentían ni vivían la ley, simplemente la estudiaban, ¿verdad?, y la vivían como una cosa así obligada, ¿no es cierto?, o como una religión o como un hábito nada más, pero nada de eso, ellos no la sentían en su corazón, ¿ya? Entonces, por esto el Señor dice estas cosas acerca de Natanael. Y en el versículo 48, entonces, Natanael se lleva esta tremenda sorpresa, ¿ya?, de que Jesús le conocía antes. La respuesta del Señor cuando Natanael le dice, ¿de dónde lo conoce? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Pero ¿y cuándo? Dice. ¿En qué momento? Entonces,
Así es. Entonces, la sorpresa para Natanael era que Jesús le conocía de antes, así como también nos conoce a nosotros. El Señor nos conoce a nosotros. Encontramos aquí una prueba, entonces, más de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que Jesús todo lo sabe. Y esa es, nunca olvidemos esto y tengámoslo presente, una característica única de Dios, de ninguna criatura, sino solo de Dios. Es una característica propia de Dios mismo, la omnisciencia, el saber todo. A veces nosotros queremos saberlo todo, ¿no es cierto? Y averiguamos, investigamos, ¿no es cierto? Y nos involucramos en chismes para saber, ¿no es cierto?, lo que no nos compete. Pero Dios no, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Porque Dios está en todo lugar, es espíritu y puede y tiene la característica de estar en todo lugar al mismo tiempo. No entendemos cómo puede ser eso, pero es una característica de este ser supremo, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Si no fuera omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, no sería Dios. Sería un ser creado, seguramente. Sería una criatura más. Pero esa es una prueba, ¿no es cierto?, que Jesús no fue solamente un profeta, no fue solamente, ¿verdad?, la reencarnación de Elías, por ejemplo, como algunos piensan, sino que Jesús era Dios mismo encarnado. Ojo con eso, no reencarnado, sino que encarnado, porque Jesús viene a este mundo, toma la forma de hombre, ¿no es cierto?, y nace de María, ¿verdad? Pero viene ya con estas características propias de su esencia como Dios mismo, la omnisciencia. Y por eso que el Señor le dice, he aquí un verdadero israelita. Jesús sabía lo que estaba diciendo, no estaba hablando nada más por hablar. La alusión, entonces, que hiciera Jesús a su meditación de la Escritura bajo la higuera era algo muy personal, que solo Natanael sabía. Y de ahí la sorpresa, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, le dijo. Hay otra característica. Antes que Felipe te hablara de mí, mucho antes que Felipe se acercara y te hablara acerca de mí, le dice el Señor, te vi, ¿no es cierto?, cuando estabas debajo de la higuera. Comúnmente los israelitas, ¿no es cierto?, meditaban la Escritura o enseñaban también, ¿no es cierto?, la Escritura a discípulos, aquellos que eran maestros, bajo una higuera en el verano, ¿no es cierto?, bajo la sombra de una higuera, algo fresco. Una higuera es un árbol frondoso, grande, ¿no es cierto?, y que ahí solían los maestros, ¿no es cierto?, o también aquellos devotos creyentes meditar acerca de la palabra del Señor. Y por eso que ese momento tan personal, que lo sabía solo Felipe, el Señor se lo reveló en ese momento y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, ¿verdad? Y eso debe hacernos meditar, ¿no es cierto?, en lo que dice el Salmo 139, cuando comienza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El salmista se refiere a Dios, ¿no es cierto? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Pero acá en el relato, ¿no es cierto?, del apóstol Juan, en el Evangelio, vemos, ¿no es cierto?, cómo Jesús ya manifiesta esta omnisciencia hacia este hombre, ¿no es cierto?, que pasó a ser posteriormente uno de los 12 apóstoles, acerca de Natanael. Es una prueba entonces que nuestra vida no es producto de la casualidad ni está sujeta a las circunstancias del tiempo. Hemos sido concebidos en la mente de Dios antes de la existencia del firmamento. Fíjense ustedes, algo que nosotros siempre estamos repitiendo y algo por lo cual también a nosotros, ¿no es cierto?, quienes que se nos tilda, ¿no es cierto?, como simpatizantes de la teología calvinista, pero no es que seamos simpatizantes de Calvino, sino que simplemente creemos en la palabra del Señor, que es lo que Calvino ordenó, simplemente nada más. Calvino no inventó nada, él ordenó, ¿no es cierto?, algunas doctrinas de las cuales nosotros estamos de acuerdo, y por lo tanto esto que nosotros siempre hablamos y que lo dice la palabra del Señor, por ejemplo en Efesios 1:4,
que dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto a muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones que tienen otro tipo de teología distinta a la nuestra, les hace mucho ruido. Pero no debiera ser así, porque Dios es omnipotente. Si Dios conocía desde antes, ¿no es cierto?, siquiera que creara el mundo y el firmamento, Dios conocía quién íbamos a ser nosotros, sabía perfectamente. Jesús, referente a eso, cuando dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, imagínense ustedes, o sea, la perfección y el conocimiento absoluto de Dios, de lo que ha creado posteriormente. Primero, estuvimos en la mente de Dios, por así decirlo. Todo lo que ha sido creado, primero estuvo en la mente del Señor, ¿verdad? Y por eso que cuando Dios creó, simplemente lo creó por medio de la palabra. Dios dijo, sea la luz, y nada más. Y fue la luz. ¿Ah? Y esto quiero hacer un paréntesis en esto, mis hermanos, porque nosotros hemos sido desde niños enseñados, ¿no es cierto?, en estas películas infantiles de la magia, ¿ah? Con la magia, y vemos los magos, ¿no es cierto?, que hacen una cosa y nombran palabras y tienen varitas y hacen una serie de ¿cómo se llama?, de cosas, ¿no es cierto?, que tiene un nombre eso, ¿ya? Y hacen todo un alarde de lo que va a pasar, pero simplemente Dios dijo, sea la luz, y fue a la luz. Y cuando el Señor dijo, crezca, ¿no es cierto?, hierba verde, ¿qué hizo el Señor? El Señor no sembró, el Señor no plantó, el Señor simplemente dijo, y fue lo que ya tenía en su mente. Por lo tanto, fue creado solo con la palabra de Dios. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque muchas veces dentro también del pueblo de Dios hay una creencia errada, ¿verdad?, de que una oración simple pasa por alto, pasa desapercibida ante la presencia del Señor. En alguna oportunidad una persona me pidió que orásemos por ella, hicimos una oración aquí en la iglesia. Era una persona que venía por primera vez y quería que orásemos y que le ungiéramos porque tenía muchos problemas. Y nosotros oramos al Señor, ¿ya? Oramos por esta persona se sometió, ¿no es cierto?, a nuestra oración, y nosotros hicimos una oración sencilla, de fe, ante Dios. Y esta persona se fue muy defraudada, se fue absolutamente defraudada. ¿Por qué? Porque esta persona esperaba, ¿no es cierto?, que aquí nosotros hiciéramos a lo mejor una oración más llamativa, levantando la voz, ¿verdad? Y que todos aquí se reunieran y hubiera toda una cosa de una preparación, ¿verdad? Y una manifestación importante, ¿no es cierto?, para orar por ella. Pero como no fue así, se fue defraudada, pensando, ¿no es cierto?, que esta oración no había servido para nada en su vida. Y muchos hijos de Dios también piensan lo mismo y se equivocan. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el Señor en varias oportunidades también actuó contrariamente a eso, ¿ya? En varias oportunidades el Señor simplemente dijo, ve y conforme a tu fe se ha hecho, simplemente eso. Ahí no hubo una oración, no hubo nada espectacular de parte del Señor, simplemente la persona cree y se va y se encuentra con que el milagro había sido hecho. Dios actúa de esa forma, no nos engañemos nosotros, ¿verdad? No nos engañemos. Hay cosas que dentro de una oración deben estar, como son, por ejemplo, la fe. No podemos nosotros orar a Dios si no creemos al Señor. Una oración de fe salvará al enfermo, dice Santiago, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa eso? Que Dios oye la oración de fe. ¿Ya? A Dios no le importa si la oración está adornada con instrumentos musicales, con gritos, ¿verdad? Y con toda una escena, ¿no es cierto?, de show, que muchos predicadores hacen todo un show para sanar supuestamente a las personas, ¿verdad? La fe, la oración, ¿no es cierto?, para ser escuchada de parte de Dios, no necesita que tenga todas esas características. Simplemente la oración de fe sanará o salvará al enfermo, como dice Santiago. Entonces, esto hace mucho ruido, ¿no es cierto?, a algunos cristianos de otras denominaciones cuando nosotros manifestamos simplemente que creemos lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ha tenido en su mente y nos escogió para ser sus hijos y vivir eternamente
antes que existiéramos. Y eso hace un ruido tremendo a muchas personas. ¿Ya? Yo he tenido debates interminables con hermanos que son muy cristianos, pero que no aceptan esto, ¿ya? Que no aceptan. Y no pueden entenderlo, porque esto solamente lo puede revelar el Señor nomás al corazón. Yo no puedo revelarlo. El Espíritu Santo el que puede revelarle al corazón de cada uno de sus hijos esto tan grande y tan maravilloso, ¿no es cierto?, de que Dios, antes que creara el mundo siquiera, ya tenía a sus hijos en mente, pero a la perfección, ¿ya? Tal como nosotros somos ahora, Dios ya nos conocía desde antes. Y también, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro se refiere a eso cuando dice en la primera epístola, el capítulo 1, versículo 2, cuando nos habla de que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y eso significa de que Dios nos ha elegido según su conocimiento de las cosas futuras. Pero eso también puede ser mal interpretado, porque ahí se apoyan algunos que no creen, ¿no es cierto?, en la elección antes de la fundación del mundo. Dice, ve, si ahí dice que Dios escoge de acuerdo a lo que Él conoce de las cosas futuras. O sea, Dios sabía que yo le iba a seguir, dicen algunos. Y por eso que Dios me eligió, ¿verdad? Porque ahí lo dice, elegido según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento de las cosas futuras. Y en ese versículo se apoyan aquellos que no quieren aceptar de que Dios nos ha elegido, no por mérito alguno, porque no habíamos hecho ni bien ni mal para que Dios nos eligiera para ser hijos suyos en la eternidad, ¿verdad? Quienes no quieren aceptar eso se apoyan en este versículo, torciéndolo y sacándolo un poco, ¿no es cierto?, del contexto bíblico total, para interpretarlo como que, en el fondo, Dios sabía quiénes iban a ser sus hijos, por lo tanto, los elige antes, porque sabía que ellos le iban a seguir. Pero si fuera así, la salvación sería por obras, no por gracia ni por fe, ¿no es cierto? Sería por obras. Entonces, no malentendamos, ¿no es cierto?, a Pedro también, ¿ya? Pero una vez más, Pedro nos quiere decir de que Dios nos ha elegido para ser sus hijos según el conocimiento, ¿no es cierto?, de omnisciente que Él tiene de todas las cosas. Por lo tanto, Él sabía que usted o que yo, ¿no es cierto?, íbamos a nacer cuando Él lo tenía estipulado, íbamos a venir a este mundo con el destino, ¿no es cierto?, de ser llamados hijos de Dios y luego vivir en la eternidad, ¿no es cierto?, junto a Él. Todo eso ha sido trazado no en esta tierra, ni posterior a la creación. Todo esto fue trazado y planificado por Dios en la eternidad, no en esta tierra, ¿verdad? Por lo tanto, el plan de salvación también no pasó a ser un plan B, como muchos también piensan. Dios crea al hombre, lo hace perfecto, hace todo perfecto, pero Dios nunca pensó que el hombre iba a pecar. ¿Ah? Dios nunca pensó que Satanás se le iba a enfrentar, ¿no es cierto?, en los cielos. Dios nunca pensó eso, puede decir alguno. Pero Dios sabía todas esas cosas. Estaba todo en los planes del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, el plan de salvación de que Cristo viniera a este mundo a salvar lo que se había perdido no fue un plan B, ¿ya? No fue un plan B porque Dios no tenía estipulado que el hombre, ¿no es cierto?, fuera detrás de Satanás, ¿no es cierto?, en su incredulidad. Dios sabía todas esas cosas. Dios tenía un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo hace más Dios, ¿verdad? Porque es un ser incomprensible para nosotros. Todos los dioses que el hombre se hace son dioses, ¿verdad?, comprensibles y que actúan de acuerdo a lo que nosotros podemos esperar que actúen. Los dioses griegos, por ejemplo, que inventaron los griegos, todos tenían facultades humanas también. Tenían ira, tenían rabia, pecaban, ¿no es cierto?, etcétera. Nuestro Dios no. Nuestro Dios, como Él, no es un Dios sacado de la mente humana o del razonamiento humano, es un Dios incomprensible para el razonamiento nuestro. No podemos entenderlo, ¿verdad? Y eso lo hace más grande ante nosotros. Eso lo hace más poderoso, más maravilloso, ¿cierto?, a nuestro Dios. Y hace que creamos con más ganas y con más fuerza en este Dios que nos presenta la palabra del Señor. Bueno,
en el versículo 49, entonces bastó solo que Jesús dijera, bajo la higuera te vi. Solamente bastó eso para que Natanael abandonara su incredulidad. No olvidemos que Natanael viene a Jesús ya con una idea preconcebida. Natanael viene a Jesús pensando, este tipo es un nazareno, debe ser un charlatán, uno de los tantos, porque en la época de Jesús ya, antes de Jesús, hubo en Israel muchos falsos profetas, ¿no es cierto? Entonces, Natanael seguramente ya le dijo a Felipe, ya te voy a aceptar tu invitación para ver de qué se trata. Pero ya Natanael, ¿verdad?, iba con una idea preconcebida acerca de Jesús. No olvidemos, de Nazaret puede salir algo bueno. Con esa idea iba Natanael, con cierta incredulidad. Entonces bastó simplemente que el Señor le dijera esas simples palabras. Cuando estaba, te vi, le dijo, dice, aquí, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Simplemente eso. Imagínense ustedes, nada más que eso. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Solamente bastó eso para que Natanael abandonara, ¿no es cierto?, su incredulidad y le llamara Rabí, le dijera maestro, ¿verdad? Maestro, le dijo, maestro. Y tú eres el Hijo de Dios inmediatamente. O sea, ¿quién convenció a Natanael de que ese hombre era el Mesías? Sino el Espíritu Santo. Porque ¿qué le había dicho Jesús? ¿Jesús lo convenció? No, simplemente le dijo, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Y eso le impresionó, ¿no es cierto?, a Natanael, porque la palabra de Dios es la que impresiona y es la que convierte el alma siempre, ¿verdad? No son las palabras humanas. Entonces, Natanael le dice, Rabí, ¿no es cierto?, que quiere decir maestro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y con esto termino, ¿verdad? Aquí dos cosas importantes. Ahora entonces le llama maestro y luego le reconoce como el Hijo de Dios, con las mismas palabras que el apóstol Pedro había o repitiera posteriormente, ¿no es cierto? Allí en Mateo capítulo 16, versículo 16. Recordemos, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión de Pedro. Natanael hace exactamente la misma confesión. Tú eres el Hijo de Dios. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la confesión que hizo Natanael. Y que el Señor le dijera que sobre esta confesión edificaría su iglesia, ¿no es cierto? Cuando Jesús le dice eso a Pedro, son las mismas palabras que Natanael reconoce en Cristo. Las mismas palabras que Pedro también reconociera. Y en cuanto a cuando le dice, tú eres el Rey de Israel, ¿no es cierto? Aquí hay una mezcla, ¿no es cierto? Podríamos decir, aquí empieza a aparecer esta mezcla de judaísmo con cristianismo, ¿no es cierto? Nosotros lo entendemos así ahora. Pero esto, el Rey de Israel, corresponde tal vez a esta idea un poco errada que tenían los judíos, incluyendo, ¿no es cierto?, los mismos apóstoles del Señor, acerca de la misión que tenía el Mesías en esta tierra. Y que reflejaba también todo esto en los mismos discípulos. Por ejemplo, en Hechos, cuando los mismos discípulos del Señor le preguntan a Jesús, le dicen, entonces los que se habían juntado le preguntan diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que esperaban los judíos? Esperaban la gloria de Israel nuevamente, que Israel llegara a ser una nación poderosa, ¿no es cierto? Y que el Mesías iba a ser el rey que iba a gobernar esa nación y que iba a sobresalir sobre la humanidad entera. Y esa era la idea que tenían también los discípulos de Jesús. Y por eso que Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios, o sea, el Mesías, y tú eres el Rey de Israel, ¿verdad? Entonces vemos reflejado allí un poco también esto. Y lo mismo referente a esto, el mismo Señor aclaró este hecho un poco confuso que tenían los discípulos y los judíos en general, cuando le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿ya? Jesús lo dijo a Pilato, pero un poco aclarando, ¿no es cierto?, aquellas dudas que podían existir de que el reino, ¿no es cierto?,
al cual el Señor vendría a reinar eternamente, iba a ser en esta tierra y sobre Israel. Esa era una idea errada en realidad, ¿ya? Porque el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Si bien en los postreros días, ¿no es cierto?, Jesús mismo vendrá y gobernará al mundo por 1000 años, ¿no es cierto?, pero el Señor se refiere, ¿no es cierto?, a que su reino en realidad no pertenece a este mundo, sino que es de otro mundo al cual el Señor llevará a quienes elijan, ¿no es cierto?, para morar en la eternidad junto a Él. Entonces Natanael estaba asombrado del conocimiento que Jesús tenía de su persona, a pesar que esta era la primera vez que le veía. Sin embargo, la respuesta del Señor le quiere hacer entender que este solo era el comienzo de los grandes acontecimientos que vendrían durante su ministerio, de lo cual él iba a ser testigo, porque Natanael pasa a ser uno de los apóstoles posteriormente, ¿ya? Y cuando le dice, y veréis el cielo abierto, tras un amplio periodo de sequía espiritual sobre Israel, ahora Dios manifestaba en Cristo todo su poder y misericordia. A eso se refería el Señor. Veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan. ¿Por qué? Porque no olvidemos que hubo alrededor de 400 años de sequía espiritual en Israel. No hubo profeta en Israel, ¿ya? Por 400 años hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Se refería a esa instancia, a los milagros que iban a ocurrir, ¿no es cierto? Y que los discípulos y los apóstoles iban a ser testigos presenciales de lo que iba a hacer el Señor, ¿ya? Y finalmente cuando dice, los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, cuando dice el último versículo del capítulo 1, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles, quiere decir esto, ¿no es cierto?, que están subordinados a nuestro Señor Jesucristo, mientras Él permaneciera en la tierra, estarían a su servicio permanente. Simplemente, estas simples palabras ponen a nuestro Señor Jesucristo por encima de los ángeles, ¿ya? Porque era Dios mismo, ¿ya? Entonces, vamos a llegar hasta aquí, y con esto, mis hermanos, finalizamos el estudio del capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿ya? Que el Señor les bendiga.